Hola, ¿cómo están? Les saluda Miriam Heredia, estamos en nuestra secuencia Cuéntame. Muy agradecidos ante todo por la grata audiencia que tenemos en nuestro canal 3 Vidas y Más en YouTube. Hoy tenemos a un súper invitado, un amigo. Él nos va a relatar algo de su historia que así nomás él no comparte, ¿no? Es un empresario. Él es de Lima, tiene 53 años y tenemos a Hans Romero. Gracias, Hans. Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias también y nada, con todo gusto de compartir contigo y con tu público este momento y bueno, en lo que yo pueda ayudarte y pueda servir a los demás, ¿no? Claro, agradecida también por el tiempo que te has dado, sabemos que tienes una agenda siempre súper recargada, ¿no? Y es muy grato realmente para nosotros tenerte aquí. Hans, queríamos saber cómo era Hans de pequeñito, porque así como te conozco de lo emprendedor que eres, cuéntanos, ¿dónde nace de repente por ahí? Bueno, Hans ha sido, creo que como muchos niños, terrible. Terrible, sí. Yo he sido un dolor de cabeza para mi mamá. Para mi mamá, para mi papá, ¿no? Y... ¿Allí qué número de hermano eres? Nosotros somos 9 hermanos, yo era el quinto. Ah, estás de ahí al medio. Imagínate, 9 hermanos, la mamá atendía al primero, al segundo y a los demás ya los iba dejando porque no podía, ¿no? Claro. 9 hijos, pues, tremendo logro, pero también difícil, ¿no? Claro. Y así de pequeñito, ¿tuviste algún emprendimiento? No, yo creo que de pequeño lo que a veces más buscamos es el calor de los padres, ¿no? Así que no inició un emprendimiento, pero hubieron algunas dificultades para que yo pudiera quizás desarrollarme desde pequeño en esa parte, ¿no? O sea, ¿cuáles eran tus hobbies, por decir? Para mí era jugar, o sea, para mí eran mis amigos, pero mayormente yo buscaba más la atención afuera de mi casa. Yo vivía en un barrio bastante difícil, en La Victoria, en el Porvenir, ¿no? Y quizás lo buscaba ahí porque quizás en la casa no había la atención que uno como niño inconscientemente busca. ¿Y esa atención la encontrabas afuera? ¿Y quiénes eran esas personas? Amigos. Grandes, los amigos eran los amigos de siempre, los palomillas, los del barrio, no los que te iban a jugar pelota, los que tienen ese léxico criollazo, bravo, pero porque era La Victoria. ¿De tu edad o era gente más de mi edad? Y también había gente un poco mayor, ¿no? Pero mayormente eran ¿y en el colegio de mi edad. cómo te desarrollabas? ¿Eras el jefe de la mancha? No tanto, todavía yo creo que no hice conflicto en el colegio en esa etapa. Era un niño normal, yo era un poco tímido, más bien, y promedio. ¿Y en qué momento haces el conflicto? Yo creo que el conflicto lo logro porque sucede, porque tuve una niñez muy conflictiva, ¿no? El hecho de no encontrar quizás la atención de los padres, que hoy día descansan mis padres, pero tenía un padre muy disciplinado, muy directo, y a veces la falta de atención de la mamá en un niño empieza a lograr cosas, uno empieza a buscar las cosas afuera, ¿no? Y pues me crié un poco tímido, fui tímido, no era del que salía, hablaba mucho, pero no era el de que, por ejemplo, confrontaba un problema, ¿no? En ese caso, ¿cómo lo manejabas? Era difícil porque la falta de atención me hizo cometer muchos errores de niño y eso obligó a mucha disciplina por parte de mis padres y eso generó en mí alguna rebeldía. O sea, más era lo que ellos te confrontaban que el amor que te podían dar, ¿no? Mira, porque para confrontarte te había tiempo. Fue bien difícil porque ¿no? te lo voy a resumir con una palabra. O sea, en todo mi tiempo de mi niñez yo no recuerdo, por ejemplo, un abrazo de madre o una palabra de te amo de madre. Mira, entonces fue muy fuerte eso. Y yo sí sentía que era una persona muy sensible. Entonces, lo que encontré afuera, cuando lo llevaba a la casa, era un choque con mis padres, ¿no? Y eso generaba mucha disciplina. Y para mí la disciplina se convertía en una rebeldía. Claro, tú le dabas la contraria.
Claro, Claro. siempre fue así, ¿Y esa hasta inclusive qué edad más o menos? hasta el colegio, hasta secundaria, ¿no? Inclusive hasta mi tutor le decía a mi papá, yo no sé por qué su hijo le decía una cosa y hacía todo lo contrario. O sea, tenía una rebeldía muy fuerte, muy alta. En la casa. Sí. ¿Y en el colegio también? En el colegio también. Ah, ya, porque algunos suelen, bueno, en este caso era igual. Que luego de terminar el colegio, ¿qué sigues? ¿Sigues algún sueño que habías tenido o cómo se presenta tu vida? Yo tenía muchos sueños porque yo tenía un padre que era orador, era profesor de oratoria. Y yo al tener tantos conflictos personales, ser tímido, inclusive problemas de tartamudez por ese problema, obviamente cuando miraba a mi padre dar un curso, porque él me llevaba un curso de oratoria, lo miraba haciendo un curso de motivación dinámica, y eso para mí era como ver pues un anhelo, poder alcanzarlo e imitarlo, ¿no? A él. Pero eso para mí era un sueño nada más, que yo miraba a veces cuando estaba en el micro, en el ómnibus, ¿no? Y soñaba con eso, solamente podía soñarlo, pero cuando veía mi realidad era muy frustrante. O sea, era tu papá, en cierta manera, era como tu ejemplo a seguir, pero en las condiciones que tú tenías te sentías no... Sentía muchas limitaciones por la forma como yo era. Claro. Y era por la forma como ¿Cómo me había venciste criado. esta limitación? ¿En qué momento? ¿Dónde tomas la decisión? Ese fue un momento bien duro para mí. Yo creo que ha sido uno de los ejemplos que a veces cuento en algunas conferencias que doy, porque hubo un quiebre en mi vida, ¿no? Yo no dejé de ser lo terrible que era hasta secundaria, pero mi padre no dejó de disciplinarme, inclusive hasta cierta edad, que ya era para mí un poco humillante, ¿no? Ya hablamos de 15 años, 14 años. Quererme disciplinar de la forma como lo hacía. Sí, en algunos casos obviamente era físico, pero en otros casos, por ejemplo, era cortarme el pelo y de una forma por la que yo no salga, porque yo era muy callejero, ¿no? Y el tema de que toda esa timidez chocaba un poco conmigo, porque no estaba en un barrio suave, estaba en un barrio duro, donde había que prácticamente confrontarse con los muchachos, y yo no llegaba a ese choque. Siempre me retraía, como que dicen, me acobardaba. ¿Y ahí te hacían mal? Todas esas, sí, bastante. Todas esas cosas fueron llevándome a mí a un punto en el cual ya no cabía más, porque todo me lo guardaba, porque era tímido, era introvertido. Todo me lo guardaba y eso empezó. Y en un momento hubo el quiebre. Mi padre nuevamente quiso disciplinarme. Y recuerdo de que yo no aguanté más y como que lancé un grito desesperado, de decir ya no, basta ya. Fue un grito que lancé y me escapé de mi casa y terminé, que me quise ir de mi casa y terminé prácticamente calentándome, estaba sin polo, me fui sin polo, hacía frío y terminé a 2 cuadras de mi casa calentándome en un montículo de basura que estaban quemando y llorando, ¿no? Y vinieron varios amigos a convencerme de que volviera, y vi a mi madre caminando hacia la esquina buscándome, y por el tema de mi madre me conmovió, porque nunca había tenido que alguien me buscara o eso, y el solo verla de lejos me hizo volver, pero me hizo volver con una frase en mi corazón, porque caló muy profundo. A partir de ahí yo dije, nunca más nadie va a poner una mano sobre mí. Antes dirán, aquí murió que aquí corrió. Ya te fuiste bravo. En ese momento mi vida fue diferente, porque determiné una decisión que nunca no había entendido ningún proceso en mi vida desde todo pero en ese momento sí hubo una determinación en mi vida. Por parte tuya, no por tú parte tomaste mía. la decisión. Y ahí comenzó un cambio para peor. No me digas. Porque me tocó enfrentarme con personas ya de mi entorno, Más de la bravas. calle, más bravas. Pero tú mismo lo buscabas. Al principio no. Al principio no, porque uno no tiene todavía confianza en sí mismo. Ya. Uno determina una cosa, Claro, al principio pero no tiene una confianza.
en sí mismo. Pero el hecho de haber determinado algo te obliga que así tengas miedo, tengas que ir adelante. Y eso empezó a llevarme a ganar mis peleas. A ganar mis peleas y prácticamente me hice un peleador en el lugar donde vivía, y cualquiera no se metía conmigo, porque con el tiempo eso me ayudó a mí a tomar convicciones y enfrentar cualquier problema, así sea uno, así sean 6, y venga lo que venga. Te achoraste, como que dices. Fue bien difícil. ¿Qué edad tenías allí? Ahí ya estaba con unos 18 años, 19 años. ¿Y tus padres sintieron ese cambio? En ese tiempo ya mi padre estaba mal de salud. Mi padre fue... Todos esos añitos, de 3 años. Mi padre falleció de cirrosis en el 91. ¿Tú qué edad tenías? Tenía ¿cuánto? 20, 23 años, 22 años más o menos, ¿no? 22 años. Y bueno, quedó mi madre, ¿no? Pero el tema fue que eso me generó obviamente conflictos más grandes, y empecé ya con el tiempo a vivir mi vida normal, ¿no? Con enamoradas, con todo eso, pero empezó a calar problemas mucho más profundos, ¿no? Que me fueron llevando después a problemas de depresión, inclusive ya de suicidio, ¿no? Mira, qué bárbaro. Ajá. Ese fue un quiebre. ¿En qué momento conoces a tu ex esposa, ¿no? Porque sé que tienes 2 hijos. Yo la conocí en mi juventud, ella me conoció con el carácter que tenía, con todo, pero yo estaba enamorado, y tú sabes cuando uno está enamorado. ¿Eras bravo ¿no? en ese rato? No dejaba que nadie me pisoteara, ¿no? Tenía una buena relación con ella, bueno, hasta que vino mi primer hijo y tuve que hacer. ¿Y cómo la enamoraste? A ella. ¿No? Con todo este armamento que tú mismo te estabas formando. Yo creo que al principio, no me enamoré a primera vista, al principio siempre fue un gusto, y el hecho de ir tratándola y todo eso empezó a llevarnos la situación a cosas más complejas. ¿Qué edad tenías allí? Ya pues tenía 24 años más o menos. Se podría decir que en ese momento, con todo lo que tú habías vivido de niño, ¿no? En tu casa, ¿tú querías formar un hogar aparte? No estaba en mi pensamiento formar yo creo que es lo típico que le sucede a muchas personas que a veces no están bien ubicadas, que son muchísimos, ¿no? Y no está, pero viene una criatura en el camino. Ajá. Por las situaciones de cómo has vivido, claro. ¿No? Las consecuencias de tu vida. Pero asumí la responsabilidad, a pesar que ella le dio la espalda, y dije, no, vamos a hacerlo juntos. Y comenzamos en un cuarto, como cualquier persona, ajá, ¿no? Y dije, ¿qué me puede dar dinero independiente? Las ventas, dije. Claro, y ahí es donde nacen las ventas. Ahí empiezan a nacer. Yo ya había vendido antes, pero nacen las ventas a un nivel un poco más serio, más profesional. Yo sé que también estuviste trabajando en algo de finanzas, ¿no? ¿Me parece? Comencé en una AFP, ¿no? Fue mi primera experiencia fuerte en ventas, porque todo lo que me enseñaron en un curso súper intensivo tenía que aplicarse en el campo, y en el campo estábamos más de 12 horas al día. Entonces el aprendizaje fue un curso intensivo, ¿no? Un curso intensivo donde no solamente te miden cuánto vendes, sino cómo influyes en las personas que te rodeaban. Y ahí fue mi primera experiencia dirigiendo a algunos amigos, ¿no? Y claro, obviamente el dar, el contribuir hacia ellos en lo que tú aprendías. ¿Por qué? Porque el techo tenía que pagarlo yo. Los pañales tenía que pagarlo yo, la comida tenía que pagarlo yo. Entonces había una necesidad muy grande, hambre realmente. Entonces para mí 12 horas quizás no eran suficientes. Tú querías darle más. Y habían oportunidades para trabajar 15 horas, dicen, y yo le metí con todo, ¿no? Entonces muchos libros de ventas, muchos libros que nos enseñan de liderazgo, realmente están hechos de personas que lo han aprendido ahí. Y con esa experiencia. En la calle. ¿No? El campo es la que te da la información, claro. ¿no? Y tú la ordenas según cómo tú ves los resultados. Ajá. Y ahí nacen tremendos libros como por ejemplo Las 21 leyes de liderazgo de Josh McDowell, claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros requisitos se podría decir a las personas que están empezando a vender, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? En cuanto a la venta ya no estás diciendo, pero ¿qué más podría ser? O sea,
pasión, aparte de la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué te movió? Yo creo que a hacerlo cada vez mejor. Hay un ingrediente muy importante en los negocios comerciales, vamos a decirles así, todo el tema comercial. Porque uno puede saber mucho de ventas, pero aplica poco. Y aplica poco porque no tiene hambre. ¿Ok? No hay hambre de lograr una meta, no tiene una meta clara. Cuando no tenemos una meta clara, trabajamos simplemente para ver qué me sucede. Pero a ti te movía el hecho Yo de tenía que te cumplir metas diarias. Pero te movía el hecho de que tenías pues tú la responsabilidad, ¿no? De tu familia. Definitivamente, el hambre es lo que te mueve a cualquier cosa. El hambre ha transformado a mujeres que se les fue el esposo, que se quedaron sin nada y con 2 hijos, las ha movido a ser grandes empresarias, ¿no? Entonces, el hambre de tener un verdadero deseo, una verdadera razón por la cual haces algo, es lo que es la gasolina que te impulsa, y no importa cualquier cosa que te suceda, si no tienes experiencia, el hambre te mueve. Yo sé que has viajado bastante, ¿no? Has tenido la satisfacción, los logros, ¿no? Por un logro que has viajado a muchos países. ¿Cómo es que nace esta experiencia? Yo era 100% limeño. No me conocía el Perú, no conocía Arequipa, ya trabajaba en el banco, ya era jefe de ventas, y mis vendedoras se fueron a un mundial en Europa, y yo no conocía ni Arequipa, fui limeño toda mi vida. Entonces, una de las cosas que a mí me pasaron eran que a mí por dentro me daba vergüenza, pero no sabía por qué, no sabía cómo iniciarlo, estaba muy metido, el trabajo para mí era, pensaba en eso todo el tiempo, mis metas, mis ventas, para mí todo eso era el enfoque, yo estaba muy enfocado. Pero el negocio que me abrió las puertas a viajar como nunca en mi vida lo hice fueron las redes de mercadeo, ¿no? Lo primero que hice con mi primer cheque fue viajar, y aunque no alcanzaba para un hotel, dije voy a viajar de noche. y el bus era mi hotel, claro, ¿no? Y eso me llevó a viajar constantemente y a tener resultados, y los resultados me llevaron a más resultados, y los viajes de ser un viaje provincial a un viaje internacional, ¿no? Entonces he conocido casi todos. ¿Qué experiencias has tenido? Bueno, ya me dices que para ahorrarte viajabas de noche. ¿Qué otras anécdotas tienes allí en esta? ¿Y cómo las resolviste, no? Bueno, una de ellas era, definitivamente cuando estás en un lugar y tienes que dar una charla, una conferencia al principio, cuando recién estás comenzando, sigue siendo el hotel, ¿no? Entonces, obviamente tienes hotel, el bus, pero ¿dónde te vayas? Para presentarte una conferencia. Entonces me iba con varias horas de anticipación, a veces dormía en la mañana en la terminal, esperaba un tiempo prudente, ya coordinaba, llegaba, préstame tu baño, me demoraba media hora, 40 minutos porque aprovechaba para bañarme, para llevar mis cosas, hacer todo, terminaba mi presentación, mi charla la hacía larga, y de ahí 8 ya me iba a la terminal para mi otro hotel, y viajar, y eso, bueno, tenía que hacerlo así, ¿no? Al principio uno no sabe cómo hacer las cosas. Pero era otro impulso que te llevaba. Es que la acción. ¿Pero seguías en el trabajo del banco o ya no? No, el banco era... El banco fue una consecuencia de una lucha también muy especial, porque para trabajar en un banco no es fácil. Para comenzar te piden estudios, bachiller. Yo no tengo estudios, no tengo bachiller. Pero yo creo que sin tener que hablar de religión, yo creo que Dios siempre te pone por procesos. Dios siempre tiene propósitos para cada persona. Y los procesos es el campo donde te va formando. Y cuando pasas esos procesos, esos exámenes, viene el premio. Se me dio la oportunidad. ¿Te dio la oportunidad y tú te sentías preparado en ese momento? Se me dio la oportunidad, hubieron obstáculos, ¿no? Había que formar, por ejemplo, me tocó formar, yo armé un equipo de ventas para poder entrar al banco, y cuando ya tenía el equipo listo, me dijeron, mira, ármate otro equipo. Porque el equipo que me había traído eran personas que yo había llamado de otra institución bancaria, los había convencido, y para traerlo, y que resulta de que la jefa de esas personas se enteró. Y lo llamó a mi gerente, le dijo, mira, esas chicas no van a entrar con Hans, van a entrar conmigo.
Entonces todo el equipo se fue con ella y me dejaron sin equipo. Dios. Pero el jefe vio el esfuerzo, tomar una semana más, consiguió otro equipo. Consiguió un equipo por acá, por allá, nuevamente armé otro equipo. Y entramos y bueno, los primeros meses terminamos en primer lugar. Mira. Con todos los problemas que tuvimos. ¿Cuál es tu secreto para impulsar así tan gratamente a tu equipo? Porque sabemos que a veces hay jefes, se puede decir realmente, que no te animan nada, ¿no? ¿Qué usas tú? Bueno, y de ti, ¿no? De ti, ¿qué te nace? Bueno, al principio uno se deja llevar porque eres nuevo y si te presionan, tú presionas. Pero tuve que sufrir pérdida de personas por esa presión. Y me dolió que ejecutivos de venta dijeron no quiero trabajar contigo. Eso me dolió bastante. Entonces me llevó a tener una posición humilde y hablar con algunos de ellos que se querían ir y pedirles una oportunidad. Pedirles disculpas por la forma como ven y pedirles una oportunidad para yo cambiar. Yo creo que eso le falta a mucha gente, ser conscientes. No todos me dieron la oportunidad, ¿no? 2 de ellos no me la dieron, pero los otros 2 sí. Al cabo de un año, uno de ellos me dijo, cuando tú me dijiste que querías cambiar, nunca entendí cuánto lo ibas a hacer. En verdad, tu cambio ha sido tan radical que me siento contento de seguir en el equipo. Qué lindo. ¿Cómo lo manejaste con el que está arriba tuyo, ¿no? Porque igual como te presionan a ti... No es fácil, había que ser una esponja, había que ver las formas de cómo sacar eso que te daban de otra forma, pero no podía yo seguir absorbiendo lo mismo y llevando lo mismo. Lo bloqueabas. Tenía que a veces que darme una vuelta. Un consejo que recibí de una persona que quiero mucho, que fue ingeniero de la uni, me dijo, cuando tengas un problema así, sal a la calle y patea latas. Me dijo, patea lo que te dé la gana, patea, bota todo eso afuera, regresa y nuevamente reinvéntate. Y eso me hizo manejar mejor esto, pero empecé a experimentar o a practicar ciertas cosas que me llevaron a manejar la motivación de una forma distinta con el grupo, ¿no? Con juegos, tomando las cosas del día a día de la manera más dinámica y más, ¿cómo se puede decir? Más alegre posible, ¿no? Y sí tener momentos personales con cada uno, que ellos sintieran que para mí cada uno era importante, y eso lo teníamos todas las semanas. O sea, ¿sentías que cada uno era importante, lo tenías todo en grupo o con cada uno trataba? Uno maneja un grupo, pero uno tiene que tener un momento en la semana, de tener un momento de reunión con cada uno. Para ver qué problema tiene, qué es lo que le falta, qué es lo que uno espera, qué es lo que uno cree de la persona. Porque uno tiene una visión personal, pero es importante la visión del líder que tiene sobre esa persona y comunicársela. ¿Cómo yo te veo a ti? ¿No? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que tienes? Y en esa comunicación desarrollábamos poco a poco el potencial. Con el tiempo, nuestro equipo era el único que no manejaba tensión. Era el único que no manejaba un fastidio, una presión. Había una automotivación y un contagio de entusiasmo que era completamente distinto a los demás, ¿no? Y eso nos llevaba a nosotros a obtener el primer lugar, ¿no? A pelear el primer lugar, ¿no? Pero no estábamos estresados. Claro. ¿Y se puede decir que esto lo aprendiste o solamente fue toda tu habilidad y conocimiento y el conocerte a ti mismo cada día para poder...? Esto fue un descubrir. Esto fue un descubrir de experimentar varias cosas. Te pongo un ejemplo, no sé si... Claro, sí. Una de las cosas que hicimos que nos llevó a muchas risas en el grupo, por ejemplo, era a veces las operaciones que uno tenía que pasar. Digamos, no todos los días habían operaciones, pero a veces se traía cada vendedor traía una o dos. Entonces yo le decía, como era abierto el salón, no eran cubículos hasta cierta altura y los grupos escuchaban lo que hablábamos, nosotros decíamos, ok, cuando traigas una operación no me vas a decir que vas a traer una, me vas a decir que vas a traer 10, ok, cuando tú me digas 10 yo voy a saber que es una, ok, 20, entonces nos burlábamos de alguna forma de la producción del día de una manera, ¿no? Entonces obviamente que me traía 10, sonaba fuerte a otro lado, pero yo lo miraba como a la cara, pero era solamente la mirada y le decía, son 10, entonces nos reíamos y eso
cambiaba el ambiente, Claro. ¿no? Entonces era bonito. La gente no quería irse a trabajar con otra persona, Claro. ¿no? Y eso has mantenido hasta ahora con las actividades que vas haciendo, me imagino. El cambio ahora a redes de mercadeo es completamente distinto, es otro enfoque. Claro, sí se puede adaptar, ¿no? Se adapta uno por el entusiasmo. Porque tú siempre eres independiente, pues, ¿no? Claro. ¿Regresarías a ser dependiente otra vez? La cuna del banco para mí fue uno de los tiempos más hermosos que he tenido en toda mi vida. Porque a pesar que tuve un jefe duro, yo me di cuenta que era necesario, porque no era perfecto, cometí errores, ¿no? Y aprendí mucho con él. Hoy en día, él ya no trabaja. Este jefe ya no, ahora es gerente en el banco, pero él ya no tiene la misma forma de trabajo. Ha tenido una evolución tremenda, me contó que cuando yo quise volver, sentarme con él fue muy grato, ¿no? Verlo. Y él mismo vio mis logros cuando yo me fui al banco y lo llevó hasta el gerente general en ese tiempo. Para contarle. Sí, para contarle. Qué ¿no? lindo, ¿no? Entonces, y me he enterado por colegas míos que siguen trabajando ahí, que él mismo hablaba de mí Como en, un en ejemplo. sus charlas con Qué ellos. lindo, ¿no? Qué lindo. Entonces, es muy lindo, muy gratificante, Claro. muy gratificante tener ejecutivos que cuando yo quería volver, vas a volver, yo quiero ir contigo, yo no quiero ir, yo quiero volver contigo. O personas que no conoces, pero te han conocido, hayan dicho, yo te conozco. Yo digo, ¿de dónde te conozco? Tú no me conoces, pero yo sé de ti. Me han hablado de ti. Y yo sé que has sido el mejor de acá. Qué bien. Y son cosas que a ti te motivan muchísimo. Claro. Pero a veces no es bueno saberlas tampoco, Ya. porque para mantener la La humildad. humildad. O sea, siempre hay que estar consciente y mantener la humildad, ¿no? Hay que disfrutarlo en su momento también, ¿no? Sí. Como dice en las 21 leyes del liderazgo, tienes que aprovechar el momento oportuno y disfrutarlo. Así es, y después así otra vez viene la humildad. Pero recordar hace Sí. vivir nuevamente. Claro, y justamente para eso está este Ajá, programa, claro ¿no? que sí. Hans, de verdad estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Esperamos tenerte en otra entrevista también, ¿no? Que nos cuentes Claro más que de sí. ti. Ahora, chicos, viene otra secuencia, así que no se vayan, quédense allí porque viene nuestra secuencia Yo Protagonista con nuestra coach Milagros Anticuero. Volvemos. La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con los momentos en que me saco una sonrisa. Hay días arriba, días